Bueno, me apuntaba Lucía Méndez que parece ser que Jesús Posada ha tenido mucho que ver en esa decisión que ha tomado Rajoy, que tomó ayer, o por lo menos así nos lo hizo saber a los españoles. Pero Rajoy sigue sin pronunciar el nombre de Bárcenas y además en esa petición de comparecencia que se ha registrado en el Congreso, María, no aparece tampoco la palabra corrupción ni nada que se le parezca. Ni muchísimo menos, Cristina. Esta es la petición. Un solo folio, son 8 líneas y 3 palabras. La presentó ayer el Gobierno en torno a las 8 de la tarde y en ella lo que hace el Gobierno es pedir la comparecencia de Mariano Rajoy por un asunto que es la situación económica y política de España. Un eufemismo, pero finalmente Mariano Rajoy tendrá que hablar sobre Bárcenas y sobre corrupción. Bueno, hay dos claves después de la rueda de prensa que vimos ayer de Mariano Rajoy. Una es que se anula la tradicional rueda de prensa de fin de curso, una rueda de prensa en la que yo diría que casi por única vez, o yo creo que hay dos en todo el año que se puede hacer Rajoy preguntas sin límite, es decir, no hay límite, no se dice 2 y 2 como suele ocurrir cuando comparece con mandatarios internacionales. Y la otra clave que analizábamos es cuánto ha pesado en la decisión de Rajoy la presión internacional. Pues en la rueda de prensa de ayer ocurrió algo muy curioso, y es que la primera pregunta al presidente del Gobierno sobre Bárcenas no se la hizo un periodista español. Señor presidente, no solo España, pero muchos países y toda Europa espera saber cuándo y cómo, de qué forma vas a responder a todas las acusaciones que vienen, en este caso Bárcenas, en frente del Parlamento, en frente de un juez si lo va a pedir, o en un discurso como en pasado febrero. Muchas gracias. Bun. Nu pot decât să admir dinamismul presei românești și în România și în Spania. Bien, en relación a la pregunta que me formula, ya sabe usted, al que por lo que veo me parece que es un buen seguidor de la vida política española, que yo comparezco habitualmente en el Parlamento. Yo ayer hablé con el presidente de las Cortes y le dije que iba a presentar una solicitud de comparecencia para tener una intervención en el Parlamento en la última parte de este mes o a principios del próximo mes de agosto, con el objetivo fundamental de explicar la situación en la que vive en este momento nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, con nuevos datos económicos que estamos conociendo en estas fechas y que seguiremos conociendo en el futuro, también la situación que vive desde el punto de vista político, y en el que lógicamente hablaré del tema que a usted le preocupa, y lo he hecho porque considero que este es el momento oportuno y adecuado para plantear el futuro de las cosas y lo que pretende hacer el Gobierno en los próximos meses. Bueno, pues ese periodista es Ciprián Balsoyu, no sé si lo he dicho bien. Sí, está bien, está bien. ¿Por qué le hizo esa pregunta a Mariano Rajoy? Porque pensaba que es una pregunta que lo espera toda la gente. No la pregunta, la respuesta. De una semana yo quería saber cuándo va a pasar esta comparecencia. He visto la otra reunión con el primer ministro polaco. Tenía que traducirlo en directo en Rumanía, esperando el momento. Yo, como corresponsal internacional, he vendido la noticia que va a comparecer en frente de los periodistas españoles y va a decir algo. Y al final no ha salido nada que esperaba toda la gente. He dicho, vale, tenemos otra oportunidad en la semana que viene, que es cuando mira va llegado el presidente del gobierno rumano. Te diste cuenta de que le pillabas a contrapié, supongo, ¿no? Bueno, no esperaba que la pregunta, seguro que la pregunta tenía que venir normalmente de la prensa española, pero como el protocolo de estos encuentros ofrece la primera pregunta a los periodistas que vienen de fuera, como se dice. He aprovechado la situación y he dicho, vale, la pregunta esperada en el momento mejor. He leído, no sé si será verdad, que también influyó en tu decisión de hacer esa pregunta sobre Bárcenas las dificultades que tiene la prensa española quizá para preguntar a Rajoy, ¿no? Porque en este tipo de comparecencias son dos preguntas. En la anterior, la que tú comentabas con el polaco, ya hubo problemas con la prensa española porque estamos un poco limitados para preguntar al presidente. Sí, he visto todo lo que ha pasado una semana antes y he pensado que sí, puedo ofrecer un poco de ayuda a la prensa española en este momento. Y nada más. ¿Qué hace un periodista? Pregunta. ¿Qué hacen políticos? Responden si quieren o no. Bueno, yo quiero volver a ver ese momento solamente por ver la cara del presidente del Gobierno, que ese gesto que hace Mariano Rajoy va dirigido a la secretaria de Estado de Comunicación, a Carmen Martínez Castro. Vamos a volver a verlo.
señor presidente, no solo España, pero muchos países y toda Europa, espera saber cuándo y cómo, de qué forma vas a responder a todas las acusaciones que vienen, en este caso Bárcenas, en frente del Parlamento, en frente de un juez si lo va a pedir, o en un discurso como en pasado febrero. Muchas gracias. Ahí va a ser. Bun. Ahí. Oi. Nu pot decât să admir dinamismul presei românești. Ciprián, ¿tú cuánto tiempo trabajas para un canal de televisión que se llama Digi24? ¿Cuánto tiempo llevas en España? Bueno, he llegado aquí como 4 años atrás, he trabajado 3 años y medio como vicecónsul de Rumanía y después he dimitido y he regresado a mi profesión, que soy periodista de muchos años, y he decidido con esta cadena que es nueva en Rumanía, no tiene más de 1 año y medio, le he dicho, mira, ¿quieres un corresponsal en España? Ahora, con la experiencia que lo tengo como vicecónsul, ¿lo quieres? Ellos han dicho, vale, perfecto, y me han apoyado y hacen todo, y así que todas las noticias de aquí están en directo también en Rumanía. ¿Y qué les contaste ayer a tus compatriotas? Cuando entiendo que harías algún trabajo después para la televisión, después de la rueda de prensa, ¿qué contaste en tu crónica de lo que había pasado? Bueno, la conferencia de prensa también fue en directo también en Rumanía, porque era el presidente del gobierno rumano, así que no había muchas cosas de decir. La gente conocen, la prensa internacional ya ha cogido la noticia y no tienes muchas cosas que decir. Ya he hablado durante todo el día sobre cada encuentro del primer ministro rumano, así que no fue algo fuera de este mundo. Una curiosidad, ¿ahí en tu país la prensa habla del caso Bárcenas o...? Sí, se habla. Bueno, nosotros... ¿Qué dicen? ¿Qué decís? Bueno, Rumanía no es un país virgen si hablamos de corrupción. No, no. Sí. Por eso, cualquier caso de corrupción o que se habla de corrupción, que puede existir corrupción entre políticos, normal, ellos miran también qué pasa afuera. Y cada vez cuando hay una noticia que viene de España o de Italia o de cualquier otro país, le gusta saber para comparar. Y en la comparación, ¿cómo sale parada España? ¿Bien o mal parada? Como le decía, Rumanía no es tampoco virgen en este asunto. Hemos tenido y tenemos muchos problemas, pero es algo que se habla. Es algo que se habla. Y la diferencia entre el presidente del gobierno rumano y el señor presidente del gobierno español es que Víctor Ponta, el presidente del gobierno rumano, sale en la tele 4, 5, 6 veces al día. Hablando de todo y responde a 40, 50 preguntas y dice, por favor, cada uno en su momento, porque no entiendo nada, pero responde bien o mal. 4 o 5 veces al día. Bien o mal, pero responde. Y le gusta estar en la tele. Y he observado también en este tiempo que el señor Rajoy, normal, es una persona que no está muy relajada enfrente de las cámaras. Esto no es algo que podemos decir es mal. Una persona no se siente confortable como cualquier periodista que trabaja en la televisión. Es un político que no se siente bien enfrente de una cámara. Naturalmente. Esto no es algo mal. ¿Te choca la política de comunicación que tiene este gobierno o la has padecido tú en algún momento en el tiempo que llevas trabajando? ¿Te parece quizá inaccesible este gobierno o no? Bueno, no voy a hablar del gobierno de España. Puedo decir que hemos pasado en Rumanía en momentos cuando el primer ministro no quería hablar y no hablaban con ningún medio, también con el presidente de Rumanía, que sale mucho más raro que el primer ministro, pero cada político y las personas que trabajan con él le ayudan para crear su imagen. Unos piensan, como en el caso del primer ministro rumano, que es mejor salir 5 veces al día. Otros, como en el caso del señor Rajoy, que no habla mucho. Pero permíteme que insista, ¿te sorprende la relación que tiene la prensa con el gobierno de España o las quejas que habitualmente tenemos los periodistas españoles o no? Bueno, aquí... Porque si tú dices que ahí en Rumanía el primer ministro habla 4 o 5 veces al día, es evidente que aquí es muy distinto, sí. Y nosotros los periodistas españoles es algo que hemos denunciado muchas veces. Y también... ¿Te choca o no? No me choca, me gusta un poco que aquí en España no puedes escuchar la forma de hablar de los políticos de Rumanía. Insultos y otras cosas en Rumanía sí puedes escuchar entre políticos, pero nada elegante como aquí. A veces, después de muchos años en Rumanía, con este estilo de gritos, de insultos sin pedir perdón, te puede gustar mucho ver que la gente habla tranquilos y un insulto no sale aquí.
Hombre, desde luego, si es para insultar, casi es mejor que no hablen 4 o 5 veces al día. Vamos a recordar en esa rueda de prensa de ayer, al margen de la pregunta de Ciprión, después preguntó la prensa española, que saben ustedes que hace una semana tuvimos problemas porque habitualmente se hace un pacto entre los periodistas, se pacta incluso el contenido de las preguntas. La pasada semana hubo algún problemilla con Moncloa, que este pacto se lo saltó, pero ayer se respetó y la primera en preguntar fue la periodista del diario El Mundo, Marisa Cruz. Yo tengo en esta ocasión 2 preguntas para el presidente del Gobierno y las hago en nombre de los periodistas españoles. Me gustaría saber por qué mantuvo usted el contacto con Luis Bárcenas, dándole ánimos incluso después de que se descubriera que tenía dinero en Suiza. También me gustaría saber si usted considera que no ha hecho nada mal a lo largo de estos últimos meses para gestionar esta crisis, si no cree que los ciudadanos, también sus votantes, merecían algún tipo de explicación hace ya tiempo. ¿Y cómo piensa usted recuperar la confianza que, según las encuestas, parece perdida de los ciudadanos? Gracias. Bien, sobre ese asunto, como acabo de decirle a su compañero periodista, compareceré en el Parlamento para dar todas las explicaciones, porque creo que es donde debo hacerlo, porque yo lo que quiero es darle explicaciones, contarle lo que ha ocurrido y cuál es mi versión, que también es necesaria al conjunto de los ciudadanos. Y creo que el sitio es el Parlamento donde está representado el conjunto de la soberanía nacional. Por tanto, ahí es donde yo diré todo lo que tenga que decir sobre este tema. Oye, Ciprión, en Rumanía has dicho que habla el primer ministro 4 o 5 veces al día, pero responde, o sea, al margen de hablar. Sí, responde que quiere, normal, tiene su versión y responde a cualquier pregunta y a veces pide a la prensa que viene para que él quiere decir algo, como una reacción a qué pasa o a una situación. Pero quiero decir algo y voy a pedir otra vez perdón porque me he dado cuenta solo después que la forma de expresarme en esta pregunta no fue la más elegante posible. Unos españoles me han criticado mucho en Twitter sobre este asunto, me han dicho que no tienes que hablar así con el presidente del gobierno. Pido perdón, no quería salir así. La forma de decirle algo muy directo. Bueno, ya sabes que en Twitter seguramente hagas lo que hagas, te van a criticar. Quiero ver la segunda pregunta de esa rueda de prensa que la formuló el periodista del diario El País, Carlos Cué. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión y comparecer ahora? Porque nos habían dicho hasta hace poco que no sucedería. ¿Ha sido la amenaza de una moción de censura? ¿Ha sido una preocupación por la imagen exterior de España? ¿O ha sido el enfado de sus propios votantes? ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Pienso que este es el momento adecuado para que yo explique en el Parlamento cuál es la situación y el balance de lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos tiempos, para que yo aclare dudas. Bueno, sobre esto del momento hay opiniones para todos los gustos, como le decía yo a su colega cuando respondía a su pregunta anterior. A mí me han hecho un sinfín de preguntas orales en el Parlamento, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y nadie me ha preguntado sobre este asunto. Nadie. En el debate del Estado de la Nación hemos debatido sobre este asunto cuando ha habido algún señor diputado o diputada que ha estimado oportuno y conveniente hacerlo. Por tanto, yo sobre este asunto he respondido, pero en cualquier caso, pues creo que este momento es un bueno para hacer balance de muchas cosas y, entre otros, para aclarar algunas dudas que soy plenamente consciente de que se le han generado a muchos ciudadanos. En cuanto a si me ha influido una cosa u otra la moción de censura, no, en absoluto. La moción de censura se puede poner en cualquier momento de la legislatura. Yo en su momento no presenté ninguna moción de censura, podía haberla presentado, al final no lo estimé oportuno y conveniente. Incluso el reglamento dice que se puede presentar una por periodo de sesiones, por tanto no hay ningún problema. Simplemente he entendido, en fin, a la vista de las dudas que se le han podido generar a muchos ciudadanos españoles, que es bueno que yo tenga una comparecencia en las Cortes Generales. A ver, Lucía, creo que tienes algo que decir sobre esta última respuesta. Bueno, lo primero que quería decirle a nuestro colega es que no sé qué prefiero, ¿eh? Sí, que aparezca 4 o 5 veces al día me parece un poquito excesivo. Es decir, no está mal siempre ver cómo nos ven los demás desde fuera, ¿no? Y qué pasa en otros países. Hombre, yo creo que el presidente del Gobierno, al que indudablemente en las imágenes que habéis puesto se le nota que está realmente muy incómodo con la situación, y es normal porque su situación no es fácil, es difícil. Yo creo que la cara que puso cuando nuestro colega rumano le hizo la pregunta es como que pesadilla. También los de fuera, pero él hace trampas. Me refería cuando dice que ha contestado en el Congreso a esto. Es completamente cierto la primera cosa que dice, que en las sesiones de control ningún portavoz le ha preguntado por el caso Bárcenas, pero no
no es cierto lo que dice a continuación, porque en el debate del Estado de la Nación todos los portavoces dedicaron gran parte de sus discursos al caso Bárcenas y él no dijo ni una palabra en su respuesta. Es decir, obvió absolutamente las respuestas hablando de las medidas que va a tomar para la regeneración política. Es decir, en ningún caso entró en lo que... Y las preguntas que le hicieron los portavoces fueron muy concretas. Tanto el Mixto como Rosa Díez, como el propio Rubalcaba, y él no respondió. Fíjate que perjudicaba al país, que Mariano Rajoy, al final, con esta polémica que se ha creado, se ha dado la imagen en muchos casos de un Mariano Rajoy arrinconado en la Moncloa, con síndrome de la Moncloa, etcétera, etcétera, cuando precisamente Mariano Rajoy podría estar presumiendo de lo contrario. Porque mira, Zapatero en la última legislatura intervino 103 veces, en su primera 105, y Rajoy lleva en 2 años 118 intervenciones en el Parlamento, entre preguntas, comparecencias, etcétera, etcétera. Por tanto, no es un presidente que se esconda en ese sentido. Sin embargo, con este mare magnum que se ha montado, ha dado la impresión de un presidente arrinconado. En este tema es un presidente que lleva escondido 4 años y de forma clamorosa 6 meses. No ha respondido a ninguna de las preguntas claves. ¿Tú sabes a qué pacto llegaron Rajoy, Arenas, Bárcenas y su mujer en la reunión que tuvieron en Génova? Sabemos las consecuencias, que Bárcenas siguió cobrando 20.000 euros al mes, pero no sabemos... Claro, es que no le puedes preguntar sobre algo que no está aprobado. Llevaba 30 segundos interviniendo. Arenas ha reconocido que existió esa reunión, y Bárcenas también. ¿No? Bueno, vale, te hago la misma pregunta. Claro, ¿Tú sabes si existió esa reunión? Y él te puede decir, oiga, esta reunión no existe. Perdóname, pero es a lo que voy, que llevamos 6 meses en los que no ha dicho nada. ¿Tú sabes cuándo se enteró de que tenía fondos en Suiza ocultos, que tenía 20 y pico millones, que fue la primera noticia, luego 40 y pico? Sí. ¿Cuándo? Él lo ha dicho, cuando salió publicado en la prensa el rogatorio de la Audiencia Nacional. Él lo ha dicho. No, dirigentes del PP, perdóname, dirigentes del PP han dicho... bueno, que alguien te lo haya dicho. Todos a la vez no, porque no nos entendemos. A ver, por favor, un segundo, Lucía. Yo no valemos, un segundo, que se lo diga la gente. Un segundo. Quiero decir, Pilar, un segundo, porque estaba hablando Manu y cuando acabe Manu, hablas tú. Venga. Él no lo ha dicho. Dirigentes del PP han dicho que se enteraron como el resto de los medios. Eso significa aceptar esa versión que, como la Comisión Rogatoria de Suiza llegó en noviembre al Ministerio de Justicia, desde noviembre al 16 de enero nadie le dijo nada al presidente. Es posible, a mí me gustaría que dijese eso, por si luego se demuestra lo contrario. ¿Tú sabes cómo es posible, o él ha dado alguna explicación de por qué seguía mandando mensajes a Bárcenas después de que ya se supiese por todo el mundo que tenía dinero oculto en Suiza? ¿Ha dado alguna explicación de qué papel jugaba, tema que sacamos en Infolibro la semana pasada, Ángel Piñeiro, que era su compañero de pupitre en Pontevedra y que aparece en los papeles de Bárcenas como el principal recaudador del PP durante los años 90? No lo sabes ni tú ni nadie, porque ha estado oculto, escondido en este tema. Yo creo, a mí me parece perfecto y me parece saludable que se le pidan al presidente del gobierno todas las explicaciones que quieras, pero lo que no te puede valer es que cuando escuchas lo que no quieres tú escuchar no te sirva de explicación. Ponme un ejemplo. Me refiero, el señor Mariano Rajoy cuando salió en Génova, en el plasma, el famoso plasma, el error de que no se puede preguntar, él ha mantenido siempre. Yo no he cobrado un sobresueldo nunca. Sí. El señor Bárcenas, sus cuentas no tienen nada que ver con las cuentas del Partido Popular. Sí, pero ¿y qué tiene que ver eso con lo que yo he dicho? Hombre, me refiero... Yo no he hablado de sobresueldos. No, pero es lo único a lo que ha contestado es... Él dijo literalmente, yo no he cobrado dinero negro y no lo he repartido. Él ha contestado a algo fundamental que te engloba todo. El señor Mariano Rajoy el señor Mariano Rajoy dice, yo no he cobrado, mi partido no se ha financiado ilegalmente, el señor Bárcenas nos ha engañado a todos. Entonces, cuando el señor Rajoy vaya al Congreso y le hagan esas preguntas y él conteste de esta forma que va a contestar, diremos, es que es insuficiente. Y entonces yo me pregunto, a ver, que quiero escuchar a Antonio y Lucía también. Hay que volver otra vez. Venga, Antonio y Lucía también, quiero escucharles. Según han ido evolucionando las cuestiones, nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas. Me imagino que también los dirigentes del Partido Popular se habrán dado cuenta de muchas cosas. Lo que en estos momentos no debería de hacer el Partido Popular es enrocarse como se enrocó en los primeros momentos, por una razón. Porque ahora parece claro que dentro del Partido Popular ha habido una trama que según ellos, la versión más benévola, se ha aprovechado del Partido Popular, y cuando hay una trama que se ha aprovechado del Partido Popular, los máximos dirigentes del partido lo que deben de hacer es dar todo tipo de explicaciones e investigar para saber qué es esa trama, que se ha demostrado que su tesorero tiene 48 millones en Suiza, y quién ha acompañado en esa trama. Pero lo tendrás que saber, Antonio, estamos de acuerdo. Claro, hay que investigarlo. Creo que hay que investigarlo. Y eso es lo que tiene que hacer. Ahora, enrocarse en estos momentos
en decir, aquí no ha pasado nada, el auténtico problema es que además quien te mira mal son los propios políticos del Partido Popular y empleados de la propia Génova, que ellos no han recibido nunca un bolso Louis Vuitton o se han llevado un sobresueldo, ¿no? Los militantes y votantes del PP, para empezar, imagino. En fin, yo sobre esto que estabais hablando, Manolo y Pilar y Antonio, solo quiero decir una cosa. Es imposible que la gente de la calle pueda creer de verdad que si al tesorero de un partido político, que ha estado 20 años manejando el dinero de un partido político y que ha sido una persona relevantísima en ese partido político, le descubren 40 millones en Suiza, eso no vaya a afectar a ese partido político. Es decir, es que no me parece de sentido común. Es decir, esto es política, digamos, de andar por casa. No puede ser. Es decir, el Partido Popular, el día que salió diciendo esto no nos afecta, fue el primer error. No puede ser. Si usted ha tenido un tesorero de 20 años que ha acumulado esa fortuna, que no se sabe de dónde viene, que nos lo tendrá que aclarar porque ese es otro tema, y resulta que ha tenido usted incubando ahí a un delincuente, oiga, como mínimo tendrá que pedir perdón a la gente por haber tenido a un delincuente, bueno, como mínimo. Lo que no puede decir de ninguna manera es, a mí el dinero de Bárcenas de Suiza no me afecta. Oiga, en algo le afectará. Yo sé que este es un tema apasionante. Esperad un segundo porque es que quiero despedir a Ciprián. Ciprián, ¿vas a cubrir la comparecencia de Rajoy en el Congreso o no? Normal, la más esperada, ¿no? Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros en Al Rojo Vivo. Hablabais ahora mismo de la situación interna de Génova y a mí me gustaría escuchar, antes de cambiar de tema, a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, porque Cospedal dijo ayer dos cosas que a mí me parecieron muy interesantes. Una, admitir que este asunto estaba creando cierta alarma social y después dijo, yo podría haber mirado para otro lado, como hicieron otros. Y las declaraciones siempre confusas, mentirosas y contradictorias de un individuo al que la justicia le ha descubierto una conducta irregular que puede ser constitutiva de delito fiscal o también penal, no pueden ni van a marcar la vida política de un país y mucho menos pueden paralizarlo. Y ni a mí ni a muchos nos hace falta ni el sobre marrón de los 20.000 euros, ni el rojo que vendrá después de 50.000 o la barbaridad del verde que vendrá luego de 100.000, porque las mentiras, cuando se trata de ese tipo de gente, nunca terminan. Que fue un error confiar una serie de responsabilidades a esta persona. No lo voy a negar. Pero ni de lejos, también lo tengo que decir, ni de lejos imaginaba en ningún momento ningún miembro del Partido Popular los tejemanejes que se traía entre manos. Que ni pacté, ni acordé, ni negocié absolutamente nada con él. Que Bárcenas, como dice usted, me la tenga jurada, con esa expresión que acaba de utilizar usted. Bueno, todo el mundo sabe que no tenemos la mejor relación, no la hemos tenido nunca. Bueno, ahora no la tenemos, ni la mejor ni la peor, hace mucho que no tenemos ninguna. Pero bueno, es bastante lógico también. Es bastante lógico. En cualquier caso, lo que sí le tengo que decir es que desde el momento en que apareció el tema de la trama Gürtel, algunos pensamos que debía dejar de ser tesorero del Partido Popular. Está bien a las claras que el intento de chantaje no le ha dado resultado. Porque si le hubiera dado resultado, ni estaría en la cárcel, ni habría pasado todo lo que ha pasado. Y a lo mejor ni se habrían conocido cosas que no son ilegales, pero pueden ser ciertamente algo molestas. Cospedal, contundente, es la última vez y la anterior también estuvo más contundente que nunca. Bueno, está con nosotros Juan Laborda, economista y